La música que van a colocar es para recibir a Plural, arquitectos. Se viene Tucumán, ¿eh? Está bien, era un poquito nada más para recibirlos a ellos. Les comento rápidamente, los tengo detrás mío. Plural Arquitectos es un estudio de arquitectura innovador fundado en el 2007 en la provincia de Tucumán, de la mano de jóvenes con espíritu crítico, entre ellos los arquitectos Sebastián Roldán y Pilar Navarro. Se destacan por proyectos y obras de arquitectura de diferentes escalas, desde viviendas, edificios en altura, locales comerciales, oficinas, hoteles y proyectos urbanos, haciendo hincapié en la investigación espacial de la vivienda, la ciudad y el espacio público. Tienen un enfoque de diseño sustentable y estético. Han recibido reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo la Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina. Los recibimos con un fuerte aplauso a los arquitectos de Plural Arquitectos. Buenas. Nos demoramos porque pensamos que había un break, disculpen. Estamos ahí medio. Bueno, muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Mendoza. La verdad que estamos muy contentos de venir acá. Estar acá nos permitió antes de venir. Bueno, antes que nada, yo soy Sebastián, ella es Pilar, mi socia, compañeros de facultad desde el año 2000, 99-2000. Pusimos el estudio en el 2007 con otros dos socios, Luis y Gabriel. Y hoy estamos acá, volviendo a agradecer a la invitación del Colegio de Arquitectos de Mendoza. La verdad que este tipo de eventos, nosotros estamos vinculados con la Facultad de Arquitectura también de Tucumán, somos docentes. Nos parece súper importante que se realicen en todas las partes de Argentina, en Tucumán. Cada oportunidad que tenemos de poder colaborar en este tipo de organización también tratamos de decir presente. ¿Dónde está el punto? Acá. Sebastián y Pilar. Bueno, dentro de la idea del MDA, de recorridos, dividimos nuestra charla como en 3 etapas. En las 2 primeras etapas mostraremos 3 proyectos diferentes y en la tercera etapa, como cierre, vamos a mostrar 3 obras diferentes en cada una de las primeras 2 etapas. Y al final de la charla vamos a mostrar 2 proyectos, que uno está próximo a construirse y el otro no sabemos todavía, que tratará de sintetizar la búsqueda que viene desarrollando el estudio desde el año 2007 hasta hoy, digamos, en diferentes escalas, ¿no? Somos de Tucumán, como ya sabrán, no somos locales. Me parece súper importante contarles a los que no conocen Tucumán cómo es la ciudad de Tucumán. No creo que muchos conozcan Tucumán, no es una ciudad muy turística, ¿no? Una provincia que invita a visitarla. Ahora tenemos vuelo directo con Mendoza, nosotros venimos en 1 hora, así que les va a resultar súper cómodo poder visitarla. Esta es nuestra Facultad de Arquitectura, nuestro recorrido empieza por acá y continúa estando acá, porque somos profes en la facultad y tratamos de la dinámica esta que tenemos con la docencia, con los alumnos, llevarla, ¿no? Llevarla al ejercicio profesional y la experiencia profesional también volver a llevarla a la facultad. Entonces nos parece súper importante empezar la charla por acá, mostrarles un poco cómo es nuestra Facultad de Arquitectura, una facultad brutalista de los años 70, súper agradable para generar conocimiento, para adquirir conocimiento, un espacio muy agradable y en el cual nos sentimos muy cómodos nosotros en nuestro día a día. Ese es el hall de la facultad, un espacio en cuádruple altura, ¿no? Con todo ese techo de lamelas que genera todo un microclima de estudio, de trabajo, y es lo que en definitiva nosotros tratamos de llevar a la dinámica de trabajo del estudio en nuestros proyectos de arquitectura. Si bien estamos 2 acá, hay muchos integrantes que pasaron por el estudio o que son parte del estudio en este momento, que también son docentes en la Facultad de Arquitectura, en el área de proyectos. Entonces eso nos parece que nos ayuda a ser un poco más, digamos, consistente entre lo que decimos y hacemos en el ejercicio profesional y nos obliga de alguna manera, ¿no?, a
a ser responsable con lo que decimos y lo que hacemos, tanto dentro de la facultad como en la ciudad o en los lugares donde nos toca intervenir. Bueno, también aparte de los ejercicios cotidianos del taller de proyecto, generamos workshop, viajamos, estuvimos acá con los alumnos en el año 2018, estuvimos 3 días acá, 3 días en Chile, justo se hacía un taller virtual de las Américas y el proyecto se desarrollaba en los viñedos acá de Mendoza. Y estos son videos de hace un mes atrás que estuvimos en Córdoba también de visita con los alumnos, lo cual nos parece súper interesante para ellos este tipo de eventos y el hecho de poder viajar, sobre todo para nosotros que estamos en Tucumán, bastante lejos de lo que es la movida de arquitectura argentina, poder viajar e incorporar conocimiento también nos parece interesante. Para los que no conocen Tucumán, Tucumán se funda en una cuadrícula de 9×9 cerca del río Salí. Es un río que es el río que está cerca de la plaza fundacional, es el puntito amarillo ese que vemos ahí. Pero es una ciudad que lo niega el río. Desde su fundación en adelante, muchas fábricas, ¿no?, empezaron a arrojar todos sus residuos al río y termina siendo un espacio, un lugar, el río, termina siendo una barrera urbana, digamos. Entonces la ciudad se encuentra entre 2 barreras urbanas. Una que es el río Salí y la otra es el Cerro San Javier. Y es hacia donde, esta es la gran mancha de San Miguel de Tucumán, y es hacia donde crece la ciudad de Tucumán. En vez de crecer hacia el río, hacia el este, crece hacia el oeste, hacia el Cerro San Javier. En San Miguel de Tucumán y la ciudad de Yerabuena son los lugares donde principalmente nos toca intervenir, y es donde se sitúan los proyectos que vamos a mostrar, y es sobre los proyectos que vamos a hablar y vamos a explicar un poquito el proceso de trabajo y el proceso de reflexión que venimos pasando a lo largo de estos 15 años de estudio que tenemos, y que claramente es un continuo, ¿no? Uno sigue proyectando y trabajando, interviniendo en la ciudad y replanteándose un montón de cosas a lo largo del camino. Bueno, un video para los que no conocen Tucumán. La ciudad de San Miguel de Tucumán es una ciudad muy densa, muy poblada, con muy pocos espacios verdes. Si bien le llaman a Tucumán el Jardín de la República, nosotros los tucumanos nos preguntamos por qué. Quizá por el tamaño de la provincia, no tanto por lo que tiene la provincia adentro. Y para comparar San Miguel de Tucumán con Yerabuena, que es la ciudad que tiene el cerro de San Javier de fondo, la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene 7 veces la capacidad constructiva sobre el suelo. Por eso estamos hablando de una ciudad súper densa, muy poblada, versus una ciudad de Yerabuena mucho más amigable con el ciudadano, con mucho más verde, y este es el eje que va conectando desde San Miguel de Tucumán hacia la ciudad de Yerabuena. Y la ciudad de Yerabuena tiene ese potencial, ¿no?, ambiental, que sobre todo post pandemia se vio como muy buscado. Y es donde nosotros los arquitectos, una vez que nos recibimos de Tucumán, nuestros primeros proyectos de vivienda, ¿no?, están muy vinculados a la ciudad de Yerabuena, porque es hacia donde está creciendo la ciudad, que es hacia el oeste del Cerro San Javier. Cuando empezamos los arquitectos tucumanos en general, cuando nos toca hacer viviendas, proyectos de vivienda, nos toca intervenir en la ciudad de Yerabuena, principalmente, porque es hacia donde crece la ciudad. Cuando empezamos nosotros a ejercer como arquitectos, sin tener demasiado idea de lo importante que son nuestras intervenciones a nivel ciudad, a nivel paisaje, a nivel urbano, sentimos, haciendo esta reflexión, y es lo que tratamos de transmitir en la facultad, sentimos que a veces hacemos demasiado foco en el objeto arquitectónico y no tenemos tanta noción del impacto que generamos cuando hacemos algún tipo de intervención, de proyecto, tanto en la ciudad como en la ciudad de Yerabuena. Y en realidad, digamos, cuando intervenimos a una escala de vivienda, nuestros límites son muy precisos. El contexto, si bien está, nuestros proyectos difícilmente afecten demasiado, como sí podrían ser los proyectos de vivienda de densidad media o de densidad alta.
Y en el estudio, cuando empezamos a desarrollar proyectos de vivienda, tratamos de hacer foco en tres ejes de trabajo, más allá de las particularidades del programa de necesidades que nos plantean nuestros clientes. Un primer eje es trabajar los ámbitos de expansión. Tucumán, por su clima, nos pide mucha sombra y mucha protección de la lluvia. En ese primer eje, atendiendo estas condicionantes del clima, siempre estamos tratando de evaluar y reinterpretar los ámbitos de expansión de las viviendas. Como segundo eje, el sismo sí forma parte de nuestro quehacer profesional, como acá, como en Mendoza. Tenemos nuestras idas y vueltas con los ingenieros. Entonces, en ese esquema incorporamos la estructura ya en el proceso de diseño de los proyectos para amigarnos con las secciones o tamaños de las estructuras que realmente en Tucumán están más determinadas por el sismo que por el propio peso de los elementos, digamos. Y como tercer eje, tratamos de tomarlos de los elementos más representativos o más relevantes del contexto inmediato para tomar las decisiones de proyecto, digamos, cuando hablamos particularmente de las viviendas. Estas son 3 obras que ya están construidas. Empezaremos por la primera casa, que es la Casa del Corte, que es del año 2013, que se ubica al inicio del Cerro San Javier. Entonces, en todos estos proyectos de vivienda habitualmente nos toca trabajar con terrenos con pendientes, ¿no? Es una casa que, más allá de los 3 puntos estos que estuve explicando antes, fue determinante en la vegetación, ¿no? Fueron los elementos más determinantes a la hora de tomar decisiones de proyecto. Por 2 motivos. Primero, porque había una serie de árboles. ¿Esto era así? Había una serie de árboles. Este árbol estaba al principio y lo sacaron en la obra un fin de semana que nos fuimos. Había una serie de árboles que condicionaban la arquitectura. Había que tomar una decisión de si hacíamos casas en planta baja y planta alta, solamente en planta baja. Y al tener todo este bosque alrededor del proyecto, nos parecía más apropiado trabajar en una casa en planta baja y dejar que las copas de los árboles sean los que coronaban la vivienda, ¿no? Y también la decisión de trabajar en un proyecto en planta alta tenía que ver con que esto no es un barrio cerrado. Nos toca trabajar mucho en countries, barrios cerrados, porque es la lógica, lamentablemente, en la que está creciendo la ciudad de Yaraguana en Tucumán. Tenemos algunas reflexiones al respecto y es uno de los últimos proyectos que vamos a ver que tiene que ver con eso. Pero en este caso los clientes nos pedían tener muy en cuenta el tema de seguridad, porque era un loteo abierto, un barrio abierto, si bien con las características, ¿no?, de un loteo cerrado con mucho verde, en contacto con el verde, alejado de la ciudad. Entonces eso nos llevó a trabajar y acompañarnos de las orientaciones también, a trabajar con toda una envolvente lo más ciega posible, siguiendo la forma en L, que daban hacia la orientación sur y hacia la orientación oeste. Realmente es con el sol del oeste no teníamos ningún problema, porque teníamos la vegetación tan cerca que realmente nos ayudaba y nos generaba sombra constantemente. Entonces la vivienda se organizaba con un ala hacia la derecha, ¿no?, mirando hacia el telón de fondo que era el terreno, mirando hacia el norte, con toda el ala esta más de servicios, de acceso de cochera hacia el sur, y toda el ala de dormitorios orientada hacia el oeste, con unos tabiques de hormigón, con telopor en el medio, tratando de atender un poco el impacto del sol, que realmente después, cuando estábamos ejecutando la obra, nos dimos cuenta que el sol no era un problema. Y el único elemento que llevamos a un nivel de planta alta era un estudio, donde los dueños de la casa querían tener cierta introspección y estar un poquito más alejados del movimiento del cero, de la planta baja. Y los que nos ayudó con el pedido de nuestros clientes de trabajar
una vivienda lo más introvertida por un tema de privacidad y por un tema de seguridad, con esos tabiques de hormigón, también nos ayudó esa lógica a poder trabajar los ámbitos de expansión de la vivienda, teniendo en este punto un ámbito de desborde de un estudio hacia la calle, teniendo en este punto un ámbito de desborde del área social, teniendo en este punto un pequeño patio interno que es el que cobija o protege al gran árbol que está dentro del proyecto, y así sucesivamente se iba generando un ritmo de llenos y vacíos. Este es un corte. También hay un esfuerzo ahí estructural en esos tabiques que dan la sensación, si vuelo un poquito, que dan la sensación que están como flotando, ¿no? Porque la pendiente del terreno nos ayudaba en ese sentido, porque iba en el sentido de la calle. Ese era el árbol más importante de la vivienda, entonces decidimos organizar la vivienda en torno a ese árbol e incorporarlo definitivamente dentro del día a día de la casa, entendiendo que ese frente sur, un poquito agresivo con la lluvia, nuestras lluvias son bastante agresivas en Tucumán, nos permitía ahí generar un ámbito de expansión interno. Hay una plataforma de malla, ¿no?, electrosoldada ahí, que uno puede sentarse a tomar unos mates abajo del árbol y realmente queda como un elemento incorporado realmente dentro de la vivienda, y que si la vivienda se hubiera desarrollado en otro lote, este patio capaz que ni existiría, digamos. Hay un pequeño video ahí para tratar de entenderla en movimiento. Realmente acá las decisiones de proyecto, eso es lo que hablamos mucho en el estudio, que cuanta mayor información tenemos del terreno, ¿no?, del lugar donde nos toca actuar, las decisiones son mucho más fluidas, son mucho más fáciles de tomar, digamos. La segunda casa que tenemos para mostrarles es la Casa Praderas. Esta casa tiene una particular, que está en un loteo cerrado que no tiene las mismas características ambientales de la casa anterior, digamos. Es un loteo nuevo donde antes había caña de azúcar, que se sacó toda la caña de azúcar y quedó un espacio verde básicamente sin ningún atractivo propio, ¿no?, sin esta vegetación de la casa anterior. Y es donde se vincula con el último proyecto, este loteo, porque tiene que ver con que los dueños de ese loteo son los dueños de prácticamente todas estas tierras de este sector. Esta es la ciudad de Yagrabuena, esta es la avenida Perón, una avenida que se hizo en los años 90, y los dueños de ese loteo son los dueños de todas estas tierras, digamos. Son quienes definen, en términos muy generales, el crecimiento de la ciudad de Yagrabuena, digamos. Nos tocó hacer este proyecto que en definitiva lo mostramos porque acá es donde decidimos incorporar la estructura 100% al desarrollo del proyecto, y también en función de las orientaciones que teníamos, decidimos trabajar, ¿no?, con la típica. Uno cuando a veces piensa en una casa, piensa en el frente y en el fondo, ¿no?, cuando tiene un lote que es rectangular, o entre medianeras, o acá que son estos loteos abiertos. Y naturalmente, o es lo que vemos que se da en Tucumán, naturalmente el fondo es el espacio de desborde, el espacio social en contacto con la expansión, y el frente tratamos de poner los áreas de servicio, en fin, lo que es menos social. Acá lo que hicimos en este proyecto, también eran unos clientes que nos pedían cierta privacidad en la fachada, ¿no?, en contacto con la calle. Si bien era una calle privada, no era una calle pública. Pero bueno, acá en este proyecto lo que decidimos hacer fue trabajar en dos bandas paralelas. En una banda se desarrolla toda la actividad más privada de la vivienda, con el área de servicio, baños, toilet, cocina, un patio interno de desborde de la cocina, que es donde estaba el asador, este patiecito, y un estudio al final. Y toda una banda paralela
que tenía que ver con cómo era la secuencia de acceso a la vivienda que se daba después de ese tabique que vimos, de este tabique que vimos acá de hormigón. Después de este tabique, eran 2 puntos, ahí está. Después de este tabique generamos una secuencia espacial de todo el área social que culmina ahí con la pileta y un subsuelo por debajo de la pileta, en realidad atrás de la pileta, que es la última escalerita que se ve, después del número 13. Y ahí empezamos a trabajar una secuencia espacial a otra escala, ¿no? Diferente a la de la banda más de servicio. Este es un corte por la línea de acceso. Y empezamos a trabajar una secuencia espacial donde pasamos de un exterior tipo jardín a un semicubierto, a un nivel. Después de ese semicubierto pasamos por la imagen esta de la derecha, que es un espacio en doble altura interior de la vivienda, y ese espacio en doble altura se continúa en el ámbito de desborde del área social, y que es el lugar que se ve en la imagen de la izquierda, es el lugar que nos permite tener algo de contacto con ese entorno inmediato, con ese telón de fondo que es nuestro mar. El Cerro San Javier es nuestro mar, digamos, es nuestra vista al mar. Es ese espacio que nos permite, a través de las construcciones vecinas, ese contacto con el Cerro San Javier, que cuando uno habla con los clientes y define el programa de necesidades, siempre está esa como necesidad de ver el Cerro San Javier. El problema que tenemos es que el sol viene justamente de ahí, entonces es todo un desafío combinar esa búsqueda, ¿no?, de esa perspectiva a mediana y larga distancia con la protección del sol agresivo del oeste. Entonces, bueno, tenemos que ir buscando, probando, equivocándonos a veces y a veces acertando, qué tipo de envolvente, qué tipo de piel es la más conveniente para poder lograr esto, el poder ver y por otro lado no ser agredidos por el sol, que en Tucumán realmente no es menor. Otro proyecto que también se da acá en la ciudad de Yaruana, casi se está cayendo el puntito ahí a la izquierda, es de otra vivienda para una familia recién, que es arquitecta. Quien nos encarga la vivienda es una arquitecta justamente que hacía meses que estaba tratando de resolver el proyecto de su propia vivienda y se dio cuenta que no quería ser su propia clienta, básicamente. También nos pidieron una vivienda lo más introvertida posible, y uno, bueno, trataba de entender, bueno, por qué introvertido, en fin. A veces los clientes tienen esos pedidos como que son un poco extraños y uno que tiene que tratar de descodificar y entender el porqué. Tratando de atender a esa inquietud de ellos, eso nos dio un puntapié para trabajar dentro de esta línea de los 3 elementos, ¿no? Estructura, ámbito de expansión y la situación del contexto inmediato. Nos dio pie para trabajar el recorrido desde el acceso y la manera de cómo llegar a la vivienda a través del área de expansión que estaba orientada hacia el norte. Acá también trabajamos con la misma lógica de la casa anterior, en 2 bandas paralelas, con el ámbito de expansión, que es esto gris que está acá en la parte superior de la planta, con el ámbito de expansión hacia el norte, e incorporando ese ámbito de expansión al llegar a la vivienda, ¿no? A la acción de llegar a la vivienda y tratar de trabajarlo esto de una manera como un poquito más amigable con la gente que podía entrar a la vivienda o pasar de largo al área social, ¿no? El sector de quincho, galería, en fin. Bueno, esta es la planta, que es la otra pastilla que se monta sobre el área social, que particularmente está orientada, las caras cortas dan hacia el este y hacia el oeste, porque en esta vivienda particularmente la vista a la ciudad era muy agradable, que es la habitación principal, y la vista hacia el cerro
También es agradable, pero teníamos que combatir el sol, entonces ahí empezamos a trabajar con los filtros que no los van a ver en la foto porque no llegaron con el presupuesto los chicos a incorporarlo, pero ya están pensando en hacerlo, digamos. Este es el cortecito donde se ve la pastilla alta, que es la parte de la vivienda, y la pastilla baja, que es la parte social. Esta inquietud de parte de ellos de hacer una casa lo más introvertida a nivel del cero, a nivel de la planta baja, nos dio el pie a nosotros para generar en el lado derecho toda esta secuencia espacial, siempre con el cerro de fondo, ¿no? hacia el oeste, de generar esto, un ámbito de llegada delimitado sutilmente, ¿no? Para que la gente que llega a ese punto sepa por dónde entrar, o poder, si está habilitada, ¿no? la puertita está al par de la columna redonda, si está habilitada la puerta, pasar de largo a alguna reunión. Al asador y bueno, en fin, a la parte de desborde, ¿no? Y ahí también ayudándonos con la estructura, con vigas que pasan, con vacíos que se generan entre acceso y espacio cubierto, generar ámbitos, ¿no? Ámbitos ahí no necesariamente techados, porque lo bueno de esta orientación era que el volumen de planta alta nos protegía de la lluvia del sur, un poco del sol del norte al atardecer, que se va yendo un poquitito más hacia el sur. Entonces todo este ámbito permitía un lugar de encuentro sin la necesidad de ser techado, que la idea en principio es que esa enredadera que se ve en la columna redonda después vaya subiendo y se genera ahí un ámbito un poquito más protegido, sin necesidad de que sea impermeable. Sigue un poco Pilar y después sigue. Bueno, ahora vamos a pasar Vamos a bajar un poquito. Me disculpen, estoy medio resfriada nomás. Pero bueno, vamos a empezar. Ahora vamos a hablar un poco también de otra escala, que es la escala de los edificios. Tuvimos también en estos años varios encargos de edificios en altura, en donde tuvimos que trabajar para desarrolladores inmobiliarios, empresas constructoras. Entonces el pedido ya no va hacia lo que quiere específicamente un cliente, sino más bien a intentar resolver ciertos espacios de departamentos, y eso cómo podíamos lograr darle calidad espacial más allá de los tamaños de los departamentos. Esto es un concurso que desarrollamos para Yerbabuena en un momento en donde nos pedían como edificio en altura, como una apilación de casas. Entonces, en este concurso lo que quisimos fue desarrollar el ámbito de expansión. Digamos que es súper importante cuando se trabaja en edificios en altura, el punto de conexión que se da en los balcones. Porque los balcones son el lugar en donde se conecta lo privado de la persona, su vivienda, con la ciudad. Y eso, durante pandemia también, tomaron mucho protagonismo. En este concurso habíamos estudiado un poco, digamos, cómo en estos espacios de expansión, si le dábamos más alturas, si le podíamos dar distintos fondos a sus distintos elementos que los conformaban, se podían desarrollar distintas actividades. Ponemos esto porque nos parece súper importante que por ahí muchas veces los proyectos no empiezan solo de resolver plantas, sobre todo cuando hay que desarrollar edificios en altura, sino también desde pensar el detalle de los espacios arquitectónicos más importantes, como puede ser el balcón, y de ahí al interior del edificio. Este mismo, digamos, elemento podía tener una escala a nivel ciudad o una escala más grande, más urbana. Después de investigar un poco este proyecto, nos tocó el encargo de un edificio que se llama Casa Cobre, en la calle 25 de Mayo, que es una de las calles más lindas de la ciudad, en pleno barrio norte, donde teníamos que desarrollar para una empresa constructora un edificio en altura.
Entonces, no se puede perder ni un metro, pero al mismo tiempo era una cuadra muy importante y habría que darle cierta calidad espacial. Entonces, la propuesta fue trabajar con estos balcones en dobles alturas en ciertos lugares de la planta que nos permitían darle conexión a la cocina con el ámbito del living y los balcones. Lo que intentamos convencer al cliente fue que ahí solo iba a perder metros de aire, entonces que con un juego volumétrico de eso podríamos lograr una espacialidad mucho mejor, digamos, en todo el ámbito del balcón. Entonces, estas dobles alturas se repiten en ciertas partes del edificio, ahí se los ve, combinado con unos volúmenes de hormigón que ayudan también a la estructura y le dan como otra calidad espacial a lo que es el balcón. Y acá, bueno, el juego era que lo podíamos hacer solo cierta cantidad de veces, entonces fue jugar un poco, la negociación, digamos, con el cliente fue negociar un poco, bueno, hasta cuántas dobles alturas me dabas en toda la altura del edificio. Otra cosa importante fue que, como es un edificio entre medianeras, tiene un frente de 9 metros y una profundidad de 40, era muy importante también trabajar las medianeras. Era toda una cuadra donde se trabaja mucho, tenía muchos edificios históricos en ladrillo visto. Nosotros queríamos hacer toda la fachada en ladrillo visto, pero también eso era bastante más costoso. Entonces resolvimos llegar hasta una cierta altura que tenía que ver con los edificios vecinos y de ahí despegar la parte de arriba con un poco de hormigón y después, bueno, revoque para que quede más suelta la torre y aparezcan los volúmenes de las dobles alturas en este distinto juego que fuimos armando en toda la altura del proyecto. Ahí se ve un poco en video. Se está terminando, inaugurando, creo que en estos días, el edificio. Muy importante esto de trabajar la medianera, porque al fin y al cabo es lo que más se ve dentro de un edificio. A pesar de que el terreno es bien finito, muchas veces ese largo lateral, como no es una ciudad completa, siempre hay muchos sectores altos y otros bajos, hace que esa fachada se vea mucho más ese lateral que lo que es el frente. Y haciendo ciertos gestos a los laterales también para que se vea una plaza que está cerca. Y este mismo proyecto, este es otro proyecto que se llama General Paz 190, que también trabajamos los ámbitos de expansión en un edificio que era de viviendas muy chiquitas. Entonces lo que quisimos hacer es darle más profundidad a esos balcones y una conexión muy importante entre lo que es la cocina, el ámbito social y el balcón. Y pusimos toda una malla vertical con verde en el frente para incorporar verde también a todo el área del frente del edificio, que estaba en una zona que es bastante seca de la ciudad, que es la zona sur, el barrio sur, donde no tiene muchos espacios verdes. Entonces nos parecía muy importante llevar el verde al frente del edificio, con todo un sistema de riego y todo un detalle constructivo para poder poner las plantas. Un poco la ciudad. Paso un poquito rápido porque ya no se están apurando. Y esta torre es otro proyecto también para otro desarrollador inmobiliario, donde teníamos un terreno muy lindo en una esquina al frente de una plaza, al frente de la plaza donde está el ferrocarril, hoy medio abandonado todo ese sector por el no uso del ferrocarril, pero que tiene mucho futuro y tiene muy buena vista al cerro. Nuestra ciudad es una ciudad de retícula que generalmente no tiene hitos, no tiene muchas quebraduras ni diferencias,
Y en este caso nos acordamos de un gesto importante que había hecho un arquitecto, Pablo Casen, para la Basílica de Nuestra Señora de la Merced y la Plaza Independencia, donde él se retiró todo para atrás, ahí está, se retiró para atrás su edificio para que desde la Plaza Independencia, cuando vos vengas para acá, se vea la fachada de la Basílica. Entonces, cuando a nosotros nos tocó trabajar acá en Dakar, que teníamos este terreno en esquina y teníamos también esta calle Santiago que venía para allá y toda la plaza, decíamos, bueno, hagamos algún gesto, el dueño del terreno, que era un edificio curvo, hagamos algún gesto para que la plaza sea, no sea tapada por el nuevo edificio que íbamos a hacer. Entonces trabajamos con las curvas, donde los primeros 3 niveles se meten, pierden un poco de metros cuadrados y después se recuperan en una curva superior. Esta altura también la consideramos en función de los árboles que están al frente y en función de unos edificios que están en el lateral, que es una PH que probablemente nunca se demuela y que tiene esa altura. De esta manera, desde la calle Santiago, se puede apreciar la plaza con más perspectiva. Ese es el edificio de al lado. Estos son unos croquis, los renders. Ahí ya está construido. Ahí se está terminando. Esta es la planta curva, donde tiene como 2 grados de curvas distintos, con todo un esfuerzo estructural para poder soportar cuando la curva se mete y cuando la curva sale. Esto que está acá era una columna bastante importante. Y bueno, los espacios cómo se van adaptando en esa curva. También el edificio hacia el norte, en los últimos pisos, se retrae para ganar vistas hacia la plaza y a todas las vías del ferrocarril. Esa es la doble curva. Tiene también unos parasoles porque da al oeste y también nos deberíamos cubrir del sol. Y hay un poco videíto, edificio que también recientemente se está terminando. Y todo el trabajo que implicó hacer estas curvas y dobles planos para cada uno de los niveles en función de la curvatura que vaya a tener. Y lo bueno es que el cliente quedó muy contento porque terminó siendo un edificio muy apreciado, digamos, por el entorno. Entonces esos metros que por ahí perdía con estos gestos, que después los íbamos recuperando arriba en la altura, bueno, la verdad que hizo que el desarrollador inmobiliario entienda que hacer estas cosas, con estos gestos con la ciudad tan buenos porque en el fondo no pierde, sino que termina ganando valor. Rápidamente no, y en definitiva pasamos por cómo es nuestra experiencia en el desarrollo de viviendas no individuales, nuestra experiencia en desarrollos de viviendas más tipo, ¿no? Para clientes que no conocemos. Y Pilar lo cuenta con mucha facilidad, esto de pedirle al cliente que ceda metros cuadrados, y en definitiva es una lucha constante, ¿no? De ir y venir. Perdemos más veces de la que ganamos siempre, pero bueno, mostramos la que estamos ganando en general, digamos. Por último, tenemos un encargo que es de un edificio que nos parece interesante porque con la lógica esta de tratar siempre de aportar un granito de arena a la ciudad, nos tocó en plena pandemia un encargo de un edificio institucional de la Caja Popular de Tucumán, en una esquina súper importante para Tucumán, en la calle San Martín, donde hay edificios de gran patrimonio histórico, y nos tocó intervenir en la medianera esta, a la par del Paseo Español, que es la imagen de la derecha, en esa pared blanca, es un lote que quedó ahí, que se demolió, y nos pidieron intervenir y hacer un edificio institucional de 7 pisos, o sea, por lo máximo que permite el código construir ahí. Entonces teníamos el desafío de qué hacer, de qué manera hacerlo, de qué hacer y de qué manera hacerlo y de qué manera atender la dificultad de trabajar en una esquina
tan interesante para Tucumán, y nos encontramos particularmente a nivel del cero con el desafío de tener, que se da mucho en San Miguel de Tucumán, 2 anchos de vereda en los edificios viejos, veredas de 2 metros, y en las nuevas construcciones pidiéndonos veredas de 4 metros. Entonces nos pareció una oportunidad ese problema, también en un contexto de pandemia, porque este encargo nos llega en el año 2020, de generar, aprovechando esa diferencia, un vacío. Y una cosa que no dijimos antes, que somos un estudio que pone en valor el vacío y tratamos de transmitir a nuestros estudiantes la importancia del vacío versus el lleno. Tratamos de generar en ese vacío un ámbito de acceso al edificio y de espera de la gente cuando tiene que hacer cola, que en la pandemia se daba mucho esa situación y nos llamó la atención, con una plaza de acceso y articular estos 7 niveles en el medio, siguiendo el perfil urbano de los edificios estos históricos, con un retranqueo de plantas libres de oficinas, con el espacio de encuentro de la gente que trabajaba en el edificio, bueno, esa es la imagen del edificio, con tonos estos ocre, óxido y oro, básicamente, que era el color del entorno inmediato, generar ese vacío, ese invite a entrar y articular, ¿no?, los 3 primeros pisos de atención al público con los 4 niveles de oficinas, de plantas tipos con ese retranqueo. Estas son las plantas que el desafío más que nada estructural era trabajar el módulo que nos permita tener 2 subsuelos de estacionamiento abajo. Son las imágenes de cómo estaba pensado, una lógica distinta a cómo están trabajando hoy por hoy en esa dependencia, la Caja Popular, oficinas un poco más cerradas. Apostamos a algo mucho más permeable, más en contacto, ¿no?, la gente que se la vea trabajar. Y este nivel es el que definimos nosotros, que articule los 7 niveles, en el tercer nivel a la altura del perfil urbano, con el retiro, generando esa terraza del lugar de bar, coffee, que tendría la gente para ir a tomar un café, para sociabilizar en un break de trabajo. Y ese es el retiro que nos permitía tener el coronamiento más a nivel urbano con los edificios existentes, digamos. Ese coronamiento es el que nos permite trabajar ese perfil, y para arriba suceden plantas libres de oficina, nada muy complejo. Y Rápidamente. Por último, contamos un proyecto urbano que nos parece importante traer y contar rápidamente. Lo que decía Seba, que toda esta área es el lugar donde la ciudad debería crecer. Hoy actualmente la mayor parte es propiedad de una familia que fue vendiendo ciertas partes de esas tierras y se dio cuenta que ellos solos se fueron poniendo tapones. Entonces, y habían desarrollado muchos barrios cerrados. El municipio decidió que no se aprueben más barrios cerrados y que la ciudad debería crecer de otra manera. Entonces, los dueños nos pidieron que desarrollemos un proyecto urbano para este sector. Solo ese sector, para que tengan una idea, tiene 33 hectáreas. Y la propuesta nuestra fue, de entrada, primero convencerlos que el tipo de proyectos que se debería desarrollar acá tendría que ser un loteo abierto, sobre todo, tendría que ser un loteo para PH, o sea, de viviendas en altura. Ya no deberíamos desarrollar tantos proyectos de viviendas individuales. Con todos los conceptos de desarrollo sustentable, de distintos usos mixtos, de continuidades de las calles, les adelanto un poquito, pero pensando un poco más en los conceptos de ciudad futura. Entonces hicimos una trama, volvimos a la trama, creamos un bulevar paralelo, porque esta es una avenida rápida y creíamos necesario que se podía replicar una calle de una velocidad más baja, con más verde, con lugares para deporte. Y también manteníamos la vía del ferrocarril que venía y cruzaba todo el edificio. Entonces a esta trama rectangular la rompimos con ciertos focos
y plazas peatonales que tenían que ver con esa línea del ferrocarril. Generando distintos, bueno, era todo lo que tenía que donar, las plazas, y el concepto general del proyecto que proponemos para ahí. Algo que nos parecía importante y que decíamos que en estos lugares debería haber, como nosotros no íbamos a definir cuál iba a ser el proyecto de cada manzana, eso lo iba a desarrollar distintos arquitectos, son un montón de metros para desarrollar. Pero lo que sí proponíamos es que existe un perfil urbano y sobre ese perfil urbano haya una obligación de dejar un 20% de vacío. ¿Para qué? Para que los proyectos tengan aire, obligar a cada desarrollador a ganar aire en todo lo que propongan. Este era como un concepto que nos parece interesante contar también, porque muchas veces los códigos te establecen como cierta altura, entonces siempre la búsqueda es completar esa cantidad máxima de metros, y eso por ahí a los arquitectos nos pasa que peleamos que no tenemos el aire necesario para dar mayor calidad. Entonces, a través de ciertos mecanismos digamos, de definición de cómo podría ser el código en este sector, pensar que sea obligatorio tener que dejar vacíos. Entonces cada proyecto iba a ser distinto de acuerdo a cómo agarraban ese pan y cómo le sacaban ese aire. Y otra cosa importante es que nosotros considerábamos que era fundamental que se acerquen todos los balcones a las calles para dar seguridad. Que siempre haya senda peatonal, que bicisenda, balcones que den seguridad a la calle. Entonces, de esa manera justificar un poco que la seguridad no está dada solo por el barrio cerrado, sino cuando vos acercás el ámbito de la expansión, el ámbito de la vivienda, cuando hay gente mirando esa calle, cuando hay gente viviendo esa calle, ya con eso da seguridad y no necesitas el barrio cerrado. Y bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Bueno, continúe el aplauso para ustedes, los arquitectos de Plural. Los invito acá, al escenario, para hacer entrega de un presente. Valentín Díez, de CAMSA, le va a entregar ahí un presente y también la foto. Ahora sí, un aplauso nuevamente y la foto con los arquitectos de Tucumán, Plural.